Vamos a esperar un minutico, a las 6:02 damos inicio. Si se conecta alguien más, pues nos puede seguir y pues igual podemos aclarar cualquier tipo de duda que tengan. Y si no, pues trabajamos únicamente contigo, ¿vale? Vale. Bueno, Luz Astrid, entonces comencemos porque pues no se ha unido nadie más. Entonces igual se va a generar la grabación por si alguien quiere revisarla, pues puede acceder a ella. ¿Listo? Entonces, bueno, el día de hoy te doy la bienvenida al CIPAS de la unidad 2, Cálculos de Capacidad de Intercambio Catiónico, 6C, del curso Química Ambiental, Evaluación y Control de la Contaminación, con código 401-549 y pues va a estar, digamos que acompañado, porque pues hoy no es únicamente, digamos que mis aportes, sino pues va a estar acompañado por quien les habla, Andrea Paola Aparicio Sánchez, quien actualmente pues es la directora nacional del curso. Entonces, inicialmente, Luz Astrid, tú que estás conectada, ¿has tenido algún inconveniente con la actividad? Pues inconveniente no, pero sí quiero preguntarle una cosita. Perdón, Sí, profe. señora. Amor, coja el perrito, amor. Profe, cuando hice en el cuadro de la textura, me quedó pues, la intersección de las rectas en, en un límite entre dos tipos de Ujú. suelos, en toda la, en todo el límite. Entonces me quedaba arcillo arenoso, creo, o arcilloso. Y yo más Ujú. o menos por el porcentaje de arcilla lo puse más bien como arcilloso para ir adelantando. Bueno, ¿qué pasa cuando ocurre esto, Luz Astrid? Sí. Cuando se da que la intersección, la unión de las tres líneas nos genera un punto que queda en alguna de las, digamos que de las líneas o de los límites de las texturas, se toma como si hubiese una mezcla de las dos texturas. Entonces, un ejemplo, si a ti te quedó, por ejemplo, en arcilloso y el del lado es limoso, entonces tú tienes una mezcla entre arcilloso y limoso. Se toma como si fuera una mezcla porque está en el límite de las dos. Quiere decir que tiene tanto porcentaje significativo del arcilloso como porcentaje significativo del limoso. Entonces se toma como si fuera una mezcla de los dos y tendrías que hacer tu consulta de propiedades y todo lo que te piden de este tipo de suelo. Ah, bueno, señora, gracias. ¿Sí? ¿Te queda Sí, claro? eso no. Sí, sí, señora, sí, claro. Listo. Con ese objetivo, digamos que yo modifiqué también un poco los porcentajes para que vieran estas eventualidades, porque digamos que teóricamente uno puede hacer maravillas, pero cuando no pasa así, sino cuando uno llega a una composición que uno dice, mira, ven, la composición me está diciendo que está aquí en un límite que yo no sé en dónde la voy a asignar. Entonces, cuando pasa eso, yo tengo alto contenido de las dos, entonces pues es una mezcla de las dos, ¿vale? Claro, muy, muy importante porque es que como ingenieros ambientales, ese es el trabajo de nosotros, ¿cierto? En la teoría, Claro, como pues usted ustedes dice, es nunca van más a fácil. tener.
Sí, ustedes Sí, nunca van a tener, digamos que, situaciones ideales, ¿no? Siempre van a ser situaciones que muchas veces se les van a empezar de pronto a complicar y todo este tipo de información les sirve a ustedes para empezar, digamos que, a aclarar ciertas cosas que uno en la teoría lo ve muy fácil, pero ya en el momento de realizarlo prácticamente, pues ya va a ser un poquito más complicado, ¿vale? Respecto a los cálculos, ¿cómo te fue con eso? no, los cálculos todavía no los he hecho, pero son parecidos a los de la actividad anterior, ¿cierto, profe? Sí, ¿O sí, no? señora. Bueno, entonces vamos a empezar a revisar. Revisamos aquí los cálculos. Yo siempre, cuando inicio a explicar cálculos, pues inicio con digamos que con la base de lo que nosotros ya deberíamos tener muy claro y deberíamos entender muy bien. Entonces, definición de una molécula, definición de un ion, definición de masa molar y definición de peso equivalente. Sobre todo para todos los cálculos que ustedes están realizando hasta el momento, son cálculos en donde les piden calcular los pesos equivalentes. Entonces, sabemos que teóricamente una molécula es un grupo eléctricamente neutro y que entra en un estado estable conformado por mínimo dos átomos, que además se encuentran en una configuración definida. Quiere decir que se encuentra en una proporción, le está diciendo cuántos átomos están conformando esa molécula. Si ya no hablamos de moléculas, sino hablamos de un ion, entonces esto lo podemos definir como cuando una molécula realizó una ganancia o una pérdida de alguno de sus electrones de valencia. Entonces, al ocurrir esto, pues, ¿qué pasa? Ella adquiere una carga, ya sea una carga negativa o una carga positiva, dependiendo de si ganó o perdió electrones. Entonces, aquí nosotros vemos eh, inicialmente que tenemos el átomo de sodio con el átomo de cloro que se están uniendo entre sí. Entonces, cuando ellos están unidos, se encuentran como en medio de un compuesto, una molécula de cloruro de sodio. Está estable, no hay cargas libres en este momento, pues ellas se encuentran en un estado ideal, en el estado más estable que puede. Cuando, ¿qué pasa? ¿Hay algún tipo digamos que, de desequilibrio que causa que pues esta molécula ya pierda su estabilidad? Por ejemplo, ponemos la molécula en solución. Entonces, al poner la molécula en solución, estos iones pues se me van a separar. Pues yo voy a separar los átomos, pero los átomos ya no se me van a separar estables. Ellos se me van a separar generando cargas. Entonces, en este caso, el sodio va a quedar con una carga positiva y el cloro va a quedar con una carga negativa. Entonces, cuando esto ocurre, pues yo doy la formación de cationes sodio, quiere decir que son sodios cargados positivamente, que se llaman cationes, y iones cloruro, que es cloro cargados negativamente. Cuando yo tengo esto, pues yo ya no tengo moléculas y yo ya no, ya formé iones. Con esta información, pues yo ya voy a poder definir que pues si yo tengo una carga, esta carga se dio porque ganó en este caso o perdió un electrón. Otra información importante para el desarrollo de todos los ejercicios que nosotros realizamos durante el curso de química ambiental son los pesos moleculares. Esto es un cálculo muy básico y es una información que nosotros debemos tener claras desde química general. Entonces, el peso molecular o la masa molar es la sumatoria de los pesos atómicos por el número de átomos que conforman, en este caso, una molécula. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Pues vamos a la tabla periódica. En la tabla periódica nosotros revisamos esta información que nos está dando a nosotros todos los pesos atómicos y pues realizamos la sumatoria dependiendo de la molécula que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos sodio y tenemos cloro en la molécula de cloruro de sodio, pues el peso molecular de él va a estar dado por la sumatoria de estos pesos atómicos. Además, si yo ya voy a hablar, por ejemplo, del peso equivalente, que esto está dado por el peso o la masa de una sustancia que equivale químicamente a un mol de otra sustancia del mismo tipo que se utiliza como un patrón de referencia. En este caso, nosotros, ¿qué hacemos? Un peso equivalente está dado por el peso molecular, que se calcula por la sumatoria de pesos atómicos por el número de átomos, sobre el número de cargas. ¿Cuáles cargas? Dependiendo digamos que, del tipo de compuesto que yo tenga. Si el tipo de compuesto es un tipo ácido, está dado por el peso molecular dividido el número de protones. Si es en cambio una base, pues está dado por el peso molecular sobre el número de hidroxilos, iones hidroxilos o número de OH-.
Y para las sales, qué pena aquí no se ve muy bien, voy a salirme de la modo presentación. Y en las sales está dado por el peso molecular sobre el número de cargas, sean positivas o negativas, dependiendo de qué. Pues dependiendo del catión que se me formó. Entonces, en este caso, si yo necesito el peso equivalente del sodio, pues yo voy a dividir el peso molecular del sodio, que es 23 gramos sobre mol, dividido en el número de cargas. ¿Cuántas cargas me generó el sodio en el momento de, digamos que de separarse del cloro? Fue uno, entonces la carga sería uno. ¿Listo? Hasta acá vamos entendiendo. Sí, muy claro. Claro, esa es información muy básica. Siempre les comparto, ahorita les vuelvo a compartir en el chat la tabla periódica. Es una tabla periódica, esta tienes muy completa. Y pues nosotros identificamos acá dónde están los pesos atómicos. De pronto a veces todavía se nos confunde, no los identificamos. Muchas veces no sé por qué se les confunde el peso atómico, por ejemplo, vamos aquí al oxígeno, que el peso atómico del oxígeno es 15,999 gramos sobre mol, que se aproxima a 16 gramos sobre mol, y me lo confunden con el número atómico y me ponen 8 gramos sobre mol. Entonces no tenemos que confundirnos, tenemos que identificar qué información me puede suministrar la tabla periódica. Entonces, con esa información, pues como les íbamos recordando, pues el peso molecular está calculado por la sumatoria de los pesos atómicos, por el número de átomos. Vemos acá el ejemplo del peso atómico del peso molecular del cloruro de sodio, entonces sumamos el peso atómico del sodio más el peso atómico del cloro, entonces en este caso es 23 gramos sobre mol más 35 gramos sobre mol para darme un peso molecular de 56 gramos sobre mol. Vemos aquí el mismo ejemplo que yo les presentaba anteriormente para cuando calculábamos dureza. Entonces íbamos y mirábamos los iones, por ejemplo, si tratábamos el carbonato de calcio, entonces los iones calcio y los iones carbonatos. Entonces, en este caso, el calcio más 2 tiene una carga más 2 y el ion carbonato tiene una carga menos 2. Entonces, en este caso tomamos que son sales. Entonces, para las sales está dado el peso equivalente por el peso molecular sobre el número de cargas positivas o negativas. Si me voy a calcular el peso equivalente del ion calcio, por ejemplo, voy a ir al peso molecular. ¿Cuál es el peso? Qué pena. Voy a ir al peso atómico del calcio. ¿Cuál es el peso atómico del calcio? 40 gramos sobre mol. Y lo voy a dividir en el número de cargas. Los números de cargas del calcio son dos cargas positivas. Entonces serían 2. En el caso del peso equivalente del ion carbonato, pues ocurre lo mismo. Entonces, en este caso, ¿nosotros qué hacemos? Peso equivalente del carbonato está dado por ¿cuánto pesa el carbonato? La sumatoria del peso del carbono más el peso de los tres oxígenos. En este caso sería 16 por 3 más 12. Y eso me da 60 gramos sobre mol. Y lo divido en el número de cargas. ¿Cuáles cargas? Las menos dos cargas que yo tengo acá en el carbono. ¿Listo? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer para la realización de este ejercicio, pues es calcular los pesos equivalentes de los iones que me están suministrando en el ejercicio. Los iones son los siguientes: calcio, magnesio, hidrógeno, potasio y sodio. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la masa molar. Vamos a la masa molar. Entonces, la masa molar del calcio, 40 gramos sobre un mol. Del magnesio, 24 gramos sobre un mol. Del hidrógeno, 1 gramo sobre un mol. Del potasio, 39 gramos sobre un mol. Y del sodio, 23 gramos sobre un mol. Cuando yo tengo las masas molar, pues yo me voy a calcular los pesos equivalentes. Entonces, los pesos equivalentes, acuérdense en que se hallan calculando el peso molecular dividido en el número de cargas. Entonces, yo voy e identifico en mi ion. Yo tengo el ion calcio con una carga más 2. Entonces, sé que el peso equivalente va a estar dado por 40 dividido en 2. 40, que es el peso, dividido en el número de cargas. Entonces, por eso me tengo que son 40 miligramos sobre 2 miliequivalentes. Acá eso ya se hizo la conversión, pues para que no fuera en gramos sobre mol, sino en gramos sobre equivalente, sino en miligramos sobre miliequivalente. Entonces, todo ya se dividió en mil, entonces ya se hizo toda la conversión completa. Para el ion magnesio, lo mismo. Entonces, identifico que el ion magnesio tiene carga más 2. Entonces, peso molecular, que es 24 dividido en 2, en este caso pues el 2 del más 2 del magnesio. Para los otros tres iones que nosotros tenemos, que son los iones hidrógeno, potasio y sodio,
Las cargas que tienen estos iones son de 1, entonces es 1 gramo sobre 1 mol, 39 gramos sobre 1 mol y 23 gramos sobre 1 mol. Entonces, en este caso, los pesos equivalentes serían iguales a los pesos o las masas molares. ¿Vamos hasta aquí entendiendo? Sí, señora. Listo. Entonces, cuando nosotros ya realizamos el cálculo de los pesos equivalentes, pues empezamos nosotros ya a identificar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En las web anteriores, y si ustedes revisan la referencia en la bibliografía, se les está dando, bueno, peso equivalente, acabamos de ver nosotros cómo los hallamos, que es el peso atómico del elemento o el peso molecular, dependiendo de lo que se esté trabajando, sobre la carga del ion, sin signo. No interesa si es un catión o es un anión, o sea, si el signo es positivo, si el signo es negativo. Ya sabemos cómo se calculan los pesos equivalentes. Entonces ahora nos están dando otra fórmula, que es miliequivalente sobre 100 gramos, que es igual a la concentración del catión en miligramos sobre litro sobre el peso equivalente de ese catión por 10. Este proceso se realiza para cada catión. Ahorita vamos a ver el paso a paso de cómo lo realizamos. Cuando tengamos nosotros ya este cálculo para cada catión, realizamos finalmente la sumatoria de la concentración en miliequivalente sobre 100 gramos de todos los cationes para finalmente calcular la capacidad de intercambio catiónico. Entonces lo que hacemos es que estas concentraciones individuales que me dieron para cada catión se suman y esa va a ser la capacidad de intercambio catiónica. Un estudiante me preguntaba en la web anterior y al final pues no fue muy clara, digamos que la explicación, o bueno, él decía que no le quedaba totalmente claro, entonces, que por qué se expresaba sobre 100 gramos. Entonces, se expresa la capacidad de intercambio catiónico en miliequivalentes sobre 100 gramos del suelo, porque esto nos permite una comparación más clara y efectiva de cualquier tipo de muestra de suelo y facilita la interpretación. Entonces, se hace siempre en base de 100, pues para que uno pueda decir la referencia que finalmente, que la capacidad de intercambio catiónica está dado en 100 gramos de suelo y pues usted lo puede extrapolar para el terreno o la cantidad de suelo que usted tenga. ¿Listo? Entonces, el ejercicio nos está diciendo que tenemos que determinar la capacidad de intercambio catiónico de una muestra de suelo con las concentraciones de calcio, magnesio, de hidrógeno, de potasio y de sodio que se les suministró a ustedes en el foro. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, como este ejemplo, ustedes, dependiendo del estudiante que cada uno seleccionó, pues va a tener diferentes cationes. Entonces, va a tener diferentes concentraciones de cationes. Entonces, ustedes van a identificar primero, pues, cuáles son sus concentraciones y van a realizar o van a revisar su tablita de pesos equivalentes. Cuando realizamos esto, pues nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer el cálculo de concentración para cada uno de los cationes que nos dieron en la tabla. Entonces, lo único que yo hago en este caso es reemplazar los valores. Entonces, para el primer catión, que es el calcio, los miliequivalentes de calcio más 2 sobre 100 gramos, es igual a la concentración. En este caso sería 50 miligramos sobre litro dividido en el peso equivalente. ¿De dónde sacamos nosotros el peso equivalente? Vamos a la tablita. Peso equivalente al calcio, 40 miligramos sobre 2000 equivalentes. Entonces, dividido en 40,07 sobre 2, este sería el peso equivalente, por 10. Este factor por 10 está dentro de la misma ecuación que nos permite finalmente que la concentración se den en mil equivalentes sobre 100 gramos. Y eso nos da un valor de 0,249 mil equivalentes de calcio sobre 100 gramos. Se repite lo mismo, solo que cambiando los valores dependiendo del ion. Entonces, en este caso, para la concentración del magnesio, pues yo reemplazo, en este caso, aquí arriba, que va la concentración del ion, pues ya no pongo los 50 del calcio, sino voy y reviso cuánto me dieron para el magnesio. Para el magnesio más 2 me dieron 4,2 miligramos sobre litro. Entonces aquí 4,2 miligramos sobre litro dividido en el peso equivalente del magnesio, que es 24 sobre 2 por 10, que hace parte de la ecuación. Eso nos da un valor de 0,035 miliequivalentes de magnesio más 2 sobre 100 gramos. Se repite con el hidrógeno, con el potasio, con el sodio. Entonces lo que hacemos es revisar.
que efectivamente nosotros estemos poniendo las concentraciones de los diferentes cationes. Entonces, para el hidrógeno, 0,0109. En este caso, recordemos que el peso equivalente ya está dado sobre 1, entonces es igual al peso molecular, entonces serían 1 por 10 y esto es igual a 0,00109 mil equivalentes de hidrógeno sobre 100 gramos. Para el potasio también es sobre 1, entonces revisamos que la concentración sea la del potasio, 0,10 miligramos sobre litro, dividido en 39 sobre 1. ¿De dónde sacamos ese 39 sobre 1? Revisamos los pesos equivalentes. 39 para el potasio, 1 para el hidrógeno y va a ser 23 para el sodio. Entonces, en este caso nos dio un valor de 0,0025 miliequivalentes de potasio sobre 100 gramos. Y pues para el sodio hacemos lo mismo. Vamos y en este caso el sodio es de 5,5 miligramos sobre litro dividido en 23 sobre 1 porque el sodio solo tiene una carga. Y eso nos da igual a 0,0239 miliequivalentes de sodio sobre 100 gramos. ¿Vale? ¿Cómo vemos los cálculos? ¿Claros de Sí, hacer? ¿Difíciles? está muy claro, sí, sí, está claro. ¿Sí? Sí, Vale. señora. Entonces, cuando ya tenemos nosotros las concentraciones, entonces ya tenemos cada una de las concentraciones. La concentración del calcio, la concentración del magnesio, la concentración del hidrógeno, la concentración del potasio y la concentración del sodio, pues realizamos la sumatoria. Empleamos la fórmula que también hemos compartido en las web anteriores, las pueden encontrar en los libros, que es igual a pues, la sumatoria de las concentraciones en mili equivalentes sobre 100 gramos de todos los cationes. Entonces simplemente pues vamos a sumar los 0,249 del calcio más los 0,035 del magnesio más los 0,00109 del hidrógeno más los 0,00025 del potasio más el 0,0239 del sodio. En este caso, para nuestro ejemplo, pues la capacidad de intercambio catiónico es de 0,3924 miliequivalentes sobre 100 gramos. Entonces, esto van a hacer ustedes pues con las concentraciones que a ustedes les dieron. Recuerde que tienen que hacerse el cálculo. La idea de que si me dice que la fórmula final es la sumatoria de la concentración, no vayan ustedes a sumarme en estas concentraciones. No, es la concentración en miliequivalente sobre 100 gramos que se obtiene al aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque pues si ustedes me suman únicamente las concentraciones, no estaríamos haciendo la fórmula de manera correcta para la capacidad de intercambio catiónico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por acá? Y profe, ¿cómo interpretamos ese valor? Es muy alto, es bajito, y aquí estamos hablando pues de ciertos iones. También podemos incluir ahí, o sea, un suelo que no tenga estos iones, sino otro, por ejemplo, hierro. O sea, también tendría que ver con ese intercambio del hierro. No, Luz, así. ¿Qué pasa? En realidad, ¿qué es la capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué es ese término? La capacidad de intercambio catiónico es la capacidad que tiene el suelo de intercambiarme ciertos cationes que él tiene, que por lo general son estos cationes que nosotros mencionamos acá, calcio, magnesio, hidrógeno, potasio y sodio, por otro tipo de cationes que me pueden servir como nutrientes del suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del tipo de la capacidad, en realidad es dependiendo de la capacidad de intercambio que tenga, pues el suelo va a estar de pronto mejor preparado o más disponible para recibir, por ejemplo, cationes que me sirvan de nutrientes para el mismo suelo. Entonces, si la capacidad de intercambio catiónico es muy baja, esto quiere decir que pues tengo muy poquita cantidad, muy poquita concentración de estos iones que se encuentran normalmente en el suelo, pues él no va a poder recibir cationes que van a ser provechosos para él. Entonces, en eso consiste. Por ejemplo, si yo tengo un suelo que es un suelo muy ácido, ¿qué pasa? Pues él va a empezar a tener en lugar de cationes como estos, a tener cationes como el aluminio, por ejemplo. Entonces, tiene aluminio, tiene mucha concentración de aluminio y se vuelve un suelo muy ácido. Usted sabe que los suelos muy ácidos no son suelos muy provechosos, por ejemplo, para cultivar. Entonces, todos estos factores es lo que yo tengo que empezar como a reconocer
en los tipos de suelo para saber si el suelo realmente es un suelo que me sirve a mí para un fin que yo tenga, o es un suelo que no, que efectivamente tiene una capacidad de intercambio catiónica muy baja, que no me va a permitir a mí que el suelo yo lo utilice para, por ejemplo, para sembrar o para cualquier otro tipo de aplicación que yo le quiera dar. Y para eso existe, digamos, un valor o una tabla que uno diga ese 0,30 de capacidad de intercambio catiónico es alto o bajo. No, nosotros normalmente no, o sea, espérate, te comparto. Normalmente digamos que no se tiene como tal, o sea, una, ¿cómo se dice? Como una tabla de rangos que me diga, bueno, si yo tengo de 0,5 a 0, voy a poder utilizarlo para eso, ¿no? Sino, pues yo sé que, por ejemplo, la cantidad de cationes indica la cantidad y la disponibilidad de nutrientes en una planta. Entonces sé que cuando haya un menor valor de capacidad de intercambio catiónico, pues la retención de esos nutrientes va a ser menor. Y pues cuando estén, digamos que en mayor proporción, pues la retención de los nutrientes va a ser mayor. Eso es lo único que normalmente, digamos que uno empieza a identificar para saber si el suelo es apto para, por ejemplo, para un pastoreo, para un cultivo o dependiendo de la aplicación que yo le quiera dar. Y pues también sé que cuando las capacidades de intercambio catiónicas son menores, pues los suelos tienden a ser más arenosos o tienen baja concentración de materia orgánica. Entonces esas son como las características que me dicen, pero no hay un rango como tal que me diga, mire, tiene que estar entre 0,3 y 0,5 para que yo pueda decir que el suelo me sirve o no me sirve. No, sino yo empiezo como a identificar cuáles son las tendencias que tiene esta capacidad de intercambio catiónico para que yo la pueda relacionar o yo pueda de pronto hacer la proyección de que el suelo me sirva para el fin que yo quiero. Profe, y ahí también eso lo podríamos relacionar con el intercambio, digamos, con un contaminante. ¿Cómo así? Por ejemplo, si se está echando un insecticida y este suelo tiene una capacidad de intercambio catiónica alta y el insecticida tiene una carga positiva, puede retener más ese contaminante. Es diferente. ¿Por Ya. qué? Porque es que esta capacidad de intercambio catiónico, ¿qué es lo que ocurre? Él, él, él funciona como si fuese un tipo de membrana. Yo no sé si por acá yo tengo una imagen. Hay unas imágenes que me permiten a mí entender un poquito mejor eso. Normalmente cuando yo tengo un plaguicida, un fertilizante, un insecticida, ellos no se encuentran cargados, ¿sí? Ellos no se encuentran cargados. A diferencia de los cationes como nutrientes que yo puedo encontrar en el suelo. Entonces, por ejemplo, esta, no sé si alcanzas a ver bien la imagen, ¿sí? Sí, 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 Cuando yo sí, la veo. tengo un suelo, y yo me refiero a la capacidad de intercambio catiónico, yo tengo que imaginarme que yo tengo cationes disponibles, ¿sí? Con una carga que ellos están, digamos, muy viables para que llegue otra carga de ese mismo, o sea, como del mismo tipo de ella y se sustituya por el que yo tengo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, cuando yo tengo una capacidad de intercambio catiónico, pues yo tengo como una malla cargada, en este caso, por ejemplo, aquí, y un calcio que si este calcio sale, que es un calcio más 2 tiene dos cargas negativas, va a permitir la entrada de dos potasios. Entonces, digamos que necesito que el material que yo vaya a incluir se incluya con el mismo tipo de carga del material que me está saliendo. Entonces, si yo tengo átomos de calcio que me salen con una carga más 2, necesito un átomo o un material que esté cargado con una carga más 2. Si vamos a hablar de plaguicidas, por ejemplo, por aquí, en este caso, no, yo no tengo aquí estructuras. Las estructuras de los plaguicidas o de los fertilizantes normalmente son
estructuras que se encuentran entre ellas en equilibrio, ya sea por movimientos electrónicos que están cargados neutramente, o sea, ellos no tienen cargas positivas ni cargas negativas. Entonces, ellas como tal no van a venirme a intervenir en este proceso de intercambio catiónico. ¿Qué puede pasar? Que ellas se queden de pronto absorbidas, ¿sí? Ya sea a nivel superficial o a nivel interno por diferentes materiales que tenga el mismo suelo, pero no se me intercambia por los cationes que yo tengo presentes en el suelo. Entonces no sería lo mismo. O sea, no tendría, digamos que no llegaría a bloquearme esta capacidad de intercambio, sino que pues de pronto ya se está pegando al suelo, ya sea por absorción o se impregnó en el suelo, pero no me está influyendo como tal la capacidad de intercambio catiónico que tiene el suelo. O sea, no me afectaría esta propiedad. Ah, muy claro, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Los cálculos entendidos? Sí, señora, entendidos. Listo. ¿Alguna otra duda respecto a la actividad? La Profe, siguiente, el siguiente ejercicio, paso 3, no sé si ya tuviste la oportunidad de mirarlo. ¿cuál es? En el paso Permítame. 4, ejercicio 3, en el que se les da a ustedes una, lo tengo por aquí abierto. No, esto creo que es la 2, la 3. Por acá. Los procesos físico-químicos que afectan el comportamiento del suelo. ¿Qué estudiante seleccionaste? El B. El B. Entonces tendrías que trabajar con la reacción de complejación del ion mercurio con ligantes orgánicos. Ah, sí, En sí, este esa no tipo, la he pues hecho. sí, No, no, bueno, no la he empezado. seleccionas, ¿no? Bueno, la idea es que No, tú selecciones, vas, revisas qué proceso físico-químico, digamos que tú vas a estudiar, vas a mirar la ecuación y pues algunos compañeros que hayan realizado aportes, les he dicho cuando me ponen la reacción de el mercurio con ligantes orgánicos, que me busquen qué ligante orgánico interfiere. Porque pues me ponen, digamos que la ecuación general, en donde sí me mencionan el mercurio, un ligante, pero el ligante está como N, no me menciona cuáles son los ligantes orgánicos, entonces sí es importante que si encuentran específicamente qué ligantes orgánicos me sirven, los vayan a incluir ustedes ahí. Entonces, eso es como la única aclaración respecto a este punto. Es un punto muy parecido al que trabajaron la vez pasada. Entonces, van a escribir la reacción, a describir el impacto ambiental y a la salud de los seres vivos y qué tipos de suelos tiende a estabilizar el metal en el suelo. Eso sería como todo lo que faltaría en este paso 4 y pues ahí terminarían finalmente la actividad. listo, sí, señor. ¿Listo? Profe, vea, qué Y pena, yo le escribí, sí, yo le escribí en el dime, correo porque es que no he podido abrir el vínculo para la normatividad. Yo ya le subí la infografía, pero tengo duda porque es que no, el vínculo no me abrió. El ¿no la de abrió la, tampoco? Yo no se la compartí. sí, usted me la mandó en el correo, pero tampoco me abrió. No la abrió, qué raro. No, Espere, lo revisamos de una vez acá. gracias. No, yo lo tenía, creo que en la web. En la buscamos. Sí, estaba en la web. Sí, mira aquí de una vez me entra. Te lo voy a compartir en el chat y si puedes de una vez revisar a ver si te abre, me confirmas, ¿vale? Vale.
Listo. Y la otra sí le sirvió tampoco. No, tampoco. ¿No le abre tampoco? Estoy abriendo la de la ANLA y ya, y la otra tampoco me abrió. ¿Y la que le acabé de compartir sí le sirvió ahorita o no? Sí, ya me abrió la de la ANLA, ya. Vale, espérate ya. No sé por qué se están copiando así tan abreviados. Mira si ahora te abre la otra, la del MIN de ambiente. Bueno, ahí sí me abre como muy general, pero entonces yo ahí por donde me meto. Me sale un listado con los años. Bueno, Abajo, si tú miras, ahí están descritas cuáles son cada una de las leyes. Entonces, por ejemplo, acá en la de ley 1977, entonces ahí dice por la cual se modifica parcialmente la ley tal en lo que respecta al sector agua potable y saneamiento básico. Entonces ahí le hacen una breve descripción de qué trata cada ley o cada, digamos que cada nuevo decreto que sacar. Y pues tú verificas por año y por año puedes mirar cuál tipo de leyes hay. Y, o sea, no tienes que llegar a leerte toda la ley, sino ahí te dice más o menos de qué trata. Entonces ahí bueno, dice, no sé, gracias. por ejemplo, no sé, ley para el control de contaminantes atmosféricos o la ley para, no sé, protección de, no sé, lugares protegidos, todo eso, entonces ahí te lo dicen. Aquí están. O las resoluciones, si sale alguna resolución, todo eso está ahí enmarcado en la información que Listo. te Ah, dan. bueno, señor. Bueno, ¿Listo? gracias. Ahora sí, sí te abrió. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, no sé si tengas alguna otra duda. No, yo creo que por ahora no. Ah, vale, entonces dejamos hasta acá. Voy a dejar de compartirte. Y pues muchísimas gracias por asistir. Igual les voy a compartir el CIPAS a los demás, la grabación. La idea es que pues ojalá ustedes siempre asistan. No sé si tú tuviste la oportunidad de ingresar por eventos y pues confirmar la asistencia para que pues digamos que el CIPAS sí quede registrado porque si no nos queda como anulado, ¿vale? Entonces, Sí, muchísimas yo sí gracias la por confirmé. asistir. Vale. Muchísimas gracias por asistir. Feliz noche. Ah, y pues se me olvidaba, yo siempre finalizando les recuerdo del evento que ya es muy pronto, es dentro de prácticamente 8 días, 10 días, la otra semana. Entonces, si tienen la oportunidad de inscribirse y de asistir, pues se va a aprender mucho, va a tener temas muy interesantes. Entonces, la idea es que ojalá nos puedan acompañar. ¿Listo? Y ya me Entonces, no escribí, sí, siendo señora. más, ahí sí Muchas me gracias a despido. usted. Listo, feliz noche, hasta luego. Feliz noche, hasta luego.